organizadores del seminario y vamos a ser respetuosos con el tiempo como solemos hacer en esta casa. Ya saben que este es el seminario Planeta Tierra que llevamos organizando desde hace 6 años y este año tenemos una primera parte dedicada a las energías y una segunda parte dedicada al medio ambiente, al cambio climático. Esta primera parte, hace 2 semanas tuvimos aquí a don Roque Quintero que nos habló del plan de SPECAM y esta tenemos a don Salvador García que nos va a hablar de las energías fósiles y la situación de Canarias. Yo me voy a limitar a presentarlo a una persona sobradamente conocida porque es el director de la refinería, pero como me parece que tiene un currículum muy interesante, pues yo creo que sería muy interesante que ustedes también lo conocieran. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Málaga, acabó en 1990 con un premio fin de carrera, su tesis de licenciatura fue en Química Orgánica, se incorporó a CEPSA el mismo año que terminó la carrera en la refinería de Gibraltar. Estuvo entre el 91 y el 98 en distintos puestos en el área de ingeniería de procesos y de fabricación, incluso en temas de cogeneración. En el 98 se fue a Madrid a temas de desarrollo de nuevos proyectos y entre el 99 y el 2000 realiza un estudio de viabilidad para una fábrica de ácido tereftálico en Montreal, Canadá. A partir del 2000 se va a Canadá y instala la fábrica y acaba siendo su director, donde estuvo hasta el año 2008. Era un proyecto de una inversión de 500 millones de dólares americanos. En el 2008 viene a la refinería de Tenerife, desde entonces está aquí con nosotros. Actualmente es consejero delegado y vocal de varias empresas del grupo, Cogeneración de Tenerife, Ecología Canaria, Auxiliar de Medio Ambiente Regional, etc. Además es miembro de la Junta Directiva de ASINCA, miembro del Comité Ejecutivo de la COE de Tenerife y vocal de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Tiene otras formaciones de auditor de sistemas de ISO, de Honeywell, y además es una persona que tiene publicaciones en el campo de la química orgánica, que es lo que se ha dedicado. Yo creo que representa bastante un perfil que nos gustaría tener para nuestras empresas, es decir, una sólida formación académica y un profesional dedicado a la gestión empresarial, pues desde esa base, sin menospreciar para nada a personas ellas a sí mismas que son capaces de hacer grandes cosas en el mundo empresarial. Yo creo que con esto pues lo dejo a Salvador que nos explique hoy lo que nos tiene que contar sobre las energías fósiles. Cuando quieras. Antes que nada, darle muchas gracias a Juan Antonio Afonso, el compañero de ASINCA, por la oportunidad que me ha dado hoy de poder estar aquí en la Sociedad Económica de Amigos del País, de Santa Cruz de Tenerife, y ese agradecimiento, bueno, pues se me da con un encargo bastante ambicioso, ¿no? Para hacerlo en un corto periodo de tiempo. No me considero un experto de casi nada. Desgraciadamente, pues cuando estás gestionando empresas y gestionando, en este caso, la refinería, pues no tienes mucho tiempo como para dedicarte a la investigación sobre energía. Pero he tenido la suerte, cuando me incorporé aquí a la refinería de Tenerife, de conocer grandes profesionales que me han ayudado, entre otras cosas, a hacer la presentación y que podemos ver, en principio, lo que yo quería expresar un poco de estar orgulloso de la pertenencia, en primer lugar, a un sector que ha participado en el desarrollo del mundo tal y como lo conocemos, con sus luces y sus sombras, y también de una compañía como es CEPSA, que nació aquí en Santa Cruz de Tenerife hace ya más de 80 años. Y al principio, cuando me plantearon la posibilidad de hacer la presentación, siempre empecé a pensar
de que tal vez deberíamos empezar a decir que mi objetivo primero es que ustedes no me crean. Cuando digo que no me crean, significa, o mejor dicho, que no me crean a priori. Es decir, la información que yo voy a intentar de transmitir hoy es una información que afortunadamente en el siglo en el cual nos encontramos es una información que está disponible, que hay que analizar y separar de toda la información que no es verosímil o que no es fácil de obtener, pero que afortunadamente se puede comparar, se puede ver si esa información es fiable. Antes de empezar, siempre intentaría pedir un intento de evitar prejuicios sobre el sector, porque es un sector que ya directamente con el nombre de fósil, que yo una vez hago la broma de prefiero llamarme convencional a fósil, pero enlaza con estos principios de lo que es la sociedad, ¿no? Y en este caso, intentar evitar los prejuicios supone eliminar la parte negativa que siempre está alimentando a nuestro sector. En este sentido, lo que yo quería indicar es que promover el desarrollo de España para aumentar el potencial económico corrigiendo la falta de industria y la baja productividad coincide en este caso con los objetivos de la sociedad económica de amigos del país. Y voy, para empezar, espero que directamente a ver si puedo. ¿Quieres señalar? Para cambiar. Para cambiar. Si no le das al Vale, este, no. le vas dando al este. Voy dando luces. ¿Qué te pasa? Pues quería comenzar al principio de ver un poco el entorno de la energía y el petróleo en particular, con la estructura del negocio del petróleo para comprender un poco cuáles son los elementos que mueven a esta industria. Preguntas que son muy típicas sobre la evolución del precio del crudo, que es una típica pregunta que siempre aparece. Pasando luego por la industria del refino en España, en concreto en Canarias, y posteriormente ver un poco cuál es el futuro que yo entiendo que el petróleo puede desempeñar en los próximos años. Unos cuantos números. Cuando veamos la presentación, algunas veces habrá datos que son del año 2011, habrá del año 2005, 2006. La idea es que muchos de los datos he intentado que sean lo suficientemente fiables, lo suficientemente transmitibles, para que tengamos una idea sobre la información. El primer dato que podemos ver es cuál es la evolución que hay sobre el crecimiento de la energía en el mundo, en general, en total. Y los números de 2011 reflejan que hay un crecimiento continuo de alrededor del 2,5% fue en el año 2011, y en el año 2012 también ha habido un crecimiento sobre el consumo de energía. Pero ¿cuál es el porcentaje del petróleo? ¿Cuál es el porcentaje? Pues en torno a una tercera parte, en torno al 33%. Si vemos en el gráfico que está a la izquierda, que representa el mundo, vemos que prácticamente todas las energías fósiles representan más del 88%. Entre el petróleo, el gas natural y el carbón representan cerca del 88%. Alrededor de un 5% es la energía nuclear y por último tendremos la renovable en torno a un 8%. Estos son datos fiables extraídos de una fuente fiable en cuanto a lo que son resultados estadísticos referidos al año 2012. ¿Y en Europa? Bueno, pues en Europa hay una ligera diferencia. Hay un ligero mayor consumo de productos derivados del petróleo, un menor del carbón y una potenciación de la energía nuclear. Pero los porcentajes no difieren extraordinariamente entre lo que es Europa y lo que es el mundo en general. No hay grandes diferencias salvo las que señalar. Actualmente se consumen alrededor de 88 millones de barriles diarios. Un barril 159 litros
pues representa una gran cantidad. Luego veremos algún ejemplo práctico para ver cuánto representa eso en un consumo anual. Y hablamos de reservas, y siempre, en cuanto a lo que son las reservas, siempre hablamos de reservas probadas, sobre cuencas o sobre pozos que han sido descubiertos y se ha hecho una estimación acerca de cuánto es la cantidad de crudo que hay en su interior. Hay varios parámetros que se indican cuando se hablan sobre reservas de petróleo, lo que se denominan reservas probadas, que son las que ahora garantizan por alrededor de 60 años con el ritmo de consumo actual. Lo que son reservas posibles, es decir, desarrollos de campos donde hay petróleo, pues lo que posiblemente pueda haber de adición, y en algunos casos esas cantidades son superiores a las que ahora mismo tenemos. También hay que tener en cuenta que un pozo de petróleo, cuando termina su vida útil, continúa teniendo en su interior más del 50% del crudo original. Y es sencillamente porque las condiciones en las cuales se desarrolla la extracción del pozo no es o técnicamente o económicamente rentable. Respecto a lo que es la capacidad de refino, una comparación, porque tiene efectos en los precios, es cuánta es la cantidad de refino que realmente hay en el mundo instalada, y veremos luego lo que puede ser los desarrollos futuros de refino. Y vemos que hay un margen relativamente, pues de 88 a 93, alrededor de 5 millones de barriles al día, que son la variación en las cuales las refinerías del mundo tienen capacidad como para suplir al mercado. Y también es interesante ver que la industria petrolera en Europa es muy importante. Más de 15 millones de barriles al día es la capacidad actual de refino en Europa, y evidentemente Europa es un gran consumidor de energía. Pero analizando un poco la distribución de energía, y cuando lo vemos, los datos que hemos cogido eran del año 2011, ahora he cogido del año 2009, y no me he fiado de una fuente petrolera como era BP, sino que me he ido a una fuente de renovables. He cogido un libro publicado en el año 2012, pues de un profesor de aquí de la Laguna, Ricardo Guerrero, amigo mío también, y que publica la distribución de la energía. No cambia significativamente, ligeramente las renovables contemplan en torno a un 13%, ligeramente mayor que lo que la fuente del BP decía, en torno a un 8%, pero lo más significativo de estas estadísticas, que están extraídas de un libro defensor de la energía renovable, es que cuando tú analizas cuáles son las energías renovables que ahora mismo estaban instaladas en el año 2009, me dio la sorpresa de que el 76% de ese 13%, corresponden a biomasa, madera, restos orgánicos, también como origen para la combustión. Un 18% de la hidroeléctrica. Y el contenido de renovables es relativamente pequeño para el porcentaje global. La idea que yo intento transmitir es que tenemos que ser realistas de cuáles son las necesidades del mundo actual sobre energía y cuál es la contribución actual de las energías renovables. Las energías renovables se incluyen dentro de la biomasa todos los biocombustibles, en este caso los que ahora mismo estamos añadiendo a los combustibles líquidos, y por tanto afectan al porcentaje total. Significa que cuando indicamos que las energías renovables pueden ser un 8, un 10%, tenemos que recurrir a un análisis concreto de lo que son las energías renovables utilizadas. Hablando de la sustitución del petróleo, querría utilizar esta transparencia que es del doctor Mariano Marzo, que en el año 2009 dio una conferencia aquí en Santa Cruz de Tenerife y mostraba este ejemplo. Una milla de petróleo cúbica, una milla, pues un cubo de 1.700 metros de lado aproximadamente, representa el consumo anual aproximado de petróleo que se consume en la actualidad, aproximadamente. Claro, si queremos sustituir al petróleo por otra fuente alternativa, tenemos que ver qué fuentes alternativas tenemos. Bueno, alrededor hay 5 fuentes alternativas, pues desde una central térmica de carbón hasta una hidroeléctrica como el de las Tres Gargantas de China,
o centrales nucleares, o paneles